Hay cambio de planes hoy. No vamos a seguir el protocolo de cada 8 días. Este, Vamos a darle gracias por la palabra primeramente. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor, y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, bendito Dios, para el día de hoy, Señor, bendito Dios. Yo te pido que esa palabra, Señor, sea de grande bendición, Señor, para cada uno de nosotros, de gran aprendizaje, bendito Dios, pero sobre todo, principalmente, Padre Santo, es el conocerte aún cada vez más, Señor, y poderte nosotros ir creciendo en el conocimiento, porque tu palabra dice que la fe crece por el conocerte, por el escuchar tu palabra, Padre, porque tu palabra es todo para nosotros, es un alimento que nos has dejado, es algo que tú nos has dejado para cada uno de nosotros, para que podamos nosotros conocerte aún más, llegar, como dice tu palabra, a la altura del varón perfecto que es tu Hijo amado, Señor. Y por eso te damos muchas gracias, Señor, por habernos dejado, Señor, esa parte tan importante, porque sabemos que la palabra es Jesús, tú eres la palabra, el Espíritu Santo es la palabra y te damos gracias, Señor, porque sabemos que esa palabra tiene vida y es una vida que a nosotros nos da, es una vida que está plasmada, Señor, en tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Bueno, primeramente lo que quiero hablar el día de hoy es precisamente algo muy importante, ¿no? Que yo he aprendido a través del tiempo, ¿no? A través del estudio, a través de la palabra de Dios. Sabemos que nosotros cuando predicamos aquí no estamos para juzgar a nadie. Nunca va a ser la intención como muchas veces tristemente se hace, ¿no? Muchas veces se juzga, pero no es juzgar, es predicar la palabra, predicar el amor de Cristo, predicar el amor de Dios. No es juzgar, dice la palabra de Dios que nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros, pero el exhortar a veces lo confunden con el criticar o con el juzgar o con el condenar, ¿no? Cuando se habla de exhortación es por medio de la palabra, porque la única que exhorta, que desnuda, es la palabra de Dios. Sí, no es otra cosa. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero la palabra es la que realmente penetra en el corazón del creyente. ¿Sí? La palabra de Dios es la que se tiene que predicar. Se tiene que predicar el Evangelio, el amor de Dios, porque no hay excepción para nadie. Eso es algo que yo he aprendido, en el cual le doy gracias a Dios, ¿no? El hecho de que estamos aquí para aprender, estamos aquí para conocer a Dios, que es el principal objetivo. Cuando tú conoces a Dios, cuando se predica su palabra, nosotros sabemos lo que a él le agrada, lo que no le agrada por medio de él, pero no por medio de lo que uno pueda decir, ¿no? Porque sabemos, y tristemente lo digo, ¿no? Que hay gente o gente que está en los púlpitos, ¿no? Que condena, ¿sí? Que critica, que dice, si tú haces esto eres del diablo, si esto o lo otro, ¿no? Pero no es así, ¿no? Sabemos que la exhortación viene por medio de la palabra, no por medio de nosotros. Y nosotros estamos aquí para predicar la palabra. Y la palabra de Dios es algo que a nosotros nos ha cambiado. A mí me ha cambiado mucho, ¿no? Porque aprendemos a conocer a Dios. O sea, conocemos sus atributos, conocemos todo lo que ha hecho. Y para iniciar, nosotros podemos darnos cuenta y hemos estudiado y hemos visto que desde cuando entró el pecado al mundo, su máxima creación, la máxima creación que Dios para él ha sido el ser humano, ha sido el hombre, su máxima creación, y por lo cual él no ha quitado el dedo del renglón, por lo cual él no nos ha desaparecido a pesar de que a lo mejor no seamos dignos de él. ¿Sí? A pesar de que el pecado, la desobediencia entró por medio de Adán y Eva en aquel tiempo, ¿verdad? Pero aún así, en cuanto ellos pecaron, nosotros sabemos que él inmediatamente, en cuanto entró el pecado al ser humano, él empezó él ya tenía un plan establecido para la salvación de su creación. Afortunadamente, todo este tiempo, a pesar de la maldad de la humanidad, a pesar de todo lo que hemos hecho todos, ¿no? Porque todos dicen que no hay justo, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ha habido mucha gente fiel. Aquí ha habido en toda la historia gente que aunque sea uno, ¿verdad? En la historia ha sido obediente y ha sido amado a Dios,
¿sí? Nosotros nos podemos dar cuenta cuando el diluvio, nos podemos dar cuenta que la única familia justa o el único justo en aquel tiempo considerado que amaba y que respetaba y que tenía temor de Dios era Noé. Por lo cual Dios lo preservó. Por lo cual Dios ha preservado a su creación, a su máxima creación. Entonces nosotros sabemos que Dios ideó un plan para la salvación. Sabemos que desde el primer libro de la Biblia está establecido la venida de Cristo. El caminar de Cristo ha sido desde el primer libro de la Biblia, ¿sí? El caminar de Cristo nosotros hemos podido ver y hemos podido entender cómo Dios nos ha dado señales de su venida, cómo Él dio profecías acerca de la venida, Él dio profecías acerca de la salvación que vendría al mundo. A pesar de que cuando entró, sabemos nosotros, hemos estudiado, hemos visto que cuando entró el pecado al mundo, ¿qué es lo que se perdió? El espíritu, la comunión con Dios, se rompió, ¿sí? Y lo que vino a hacer Cristo es ¿a qué? A llenar eso que se perdió, a recuperar lo que se perdió. Por eso la palabra de Dios dice que en Cristo estamos, ¿qué? Completos, nuevamente, porque se perdió esa comunión con Dios cuando entró el pecado al mundo, ¿sí? Nosotros sabemos que en todo este tiempo Dios ha sido con su pueblo, pero no ha vivido en su pueblo, no ha estado con su pueblo, ha sido con Él. Y nosotros sabemos que el Espíritu de Dios no ha morado durante todo este tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vino. Cuando Cristo viene, nosotros sabemos de antemano que ahora el Espíritu de Dios puede morar en nosotros. ¿Por qué? Porque ya hubo un pago. Nosotros sabemos de antemano, hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender en el Evangelio que a veces no se explica y que a veces no se entiende o no se sabe explicar. Porque muchas veces nos dice o se dice, ¿no?, que Él murió por nosotros, que Él se puso en nuestro lugar para que nosotros fuéramos perdonados y pudiéramos ser salvos. Y en parte realmente es verdad. Pero lo más importante que nosotros debemos de entender es que no solamente se puso en nuestro lugar, no es el hecho de que estuvieras en la vía del tren y te quitara y se pusiera Él para que Él muriera, no. No es tanto como así. Sino la palabra dice que morimos juntamente con Él. Lo más importante, juntamente con Él. ¿Y qué es morir juntamente con Él? Morir ¿a cuál? ¿A qué? A la naturaleza que nosotros traíamos, ¿sí? Morir a la carne, ¿sí? Y resucitar juntamente ¿con quién? Con Él. Con una nueva vida. Una nueva creación, como dice su palabra. Su palabra dice claramente, es necesario nacer de nuevo. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos sido, no importa nada de eso. Lo importante es que nosotros, cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos el gran sacrificio de Cristo, porque sabemos, claramente la palabra lo dice, ¿sí?, que la paga del pecado es muerte. Nosotros no teníamos con qué pagar. Nosotros sabemos perfectamente que no teníamos con qué pagar, ¿sí? La creación de Adán y Eva no era para que murieran, pero por el pecado vino la muerte. Y por esa transgresión nosotros adquirimos una naturaleza que nosotros hemos estudiado mucho acerca de la naturaleza de Adán. Pero cuando Cristo viene, cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos lo que Dios pudo haber hecho, nosotros sabemos perfectamente que no teníamos con qué pagar, ¿sí? Pero sin embargo, el Padre, siendo justo, porque también lo sabemos, porque si Él tiene atributos que nosotros sabemos que Él es un Dios de amor, un Dios justo principalmente, ¿sí? Su esencia es el amor, es justicia, ¿sí? Es omnisciente, es misericordia, es gracia. O sea, atributos tiene muchos, ¿sí? Pero uno de sus más grandes, y sabemos de antemano también que Dios jamás va a sobrepasar sobre encima de ningún atributo de Él, va a pasar por encima, ¿sí? Y uno de sus atributos, como les digo, es el que es justo. Entonces, siendo justos, nosotros merecíamos morir, ¿sí? Pero morir eternamente, como dice, ¿no? Él no nos podía decir, ¿sabes qué? Te perdono y ya.
porque no sería justo, porque nosotros debíamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Él? ¿Qué es lo que hace? Pone a alguien, lo más amado para Él, a su Hijo, ¿sí? Lo más amado para Él, lo pone para que Él reciba el castigo que nosotros merecíamos, ¿sí? Esa es la única manera. Entonces ahora sí Dios dice, te puedo perdonar, porque ya hubo un pago, pero no pagamos nosotros. Es por eso que nosotros podemos ver ese gesto de amor más grande que ha habido en toda la historia, que podamos conocer. Un gesto como ese no se volverá a repetir, ¿sí? El dar lo más amado por algo que tal vez no valía la pena para nosotros, lo podemos ver así, para Él sí, porque era su máxima creación, porque también como amaba su Hijo, amaba su creación. Pero esa es la razón. Lo más importante es que nosotros podamos entender que anteriormente no podíamos, sin Jesús, no podíamos tener esa comunión directa con Dios. Nosotros sabemos por la Biblia que el Espíritu Santo solamente bajaba a los profetas para que los profetas le hablaran al pueblo, pero no podía haber comunión entre Dios y el pueblo, y el Espíritu iba y venía. Pero cuando Cristo vino, cuando Él resucitó, dice, se quedará un consolador con ustedes en mi espíritu. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros escuchamos el evangelio, cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón, el Espíritu sabemos que es un sello, el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Él nos vino a dar vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Y yo quiero hacer un énfasis aquí, en esta parte, como les he dicho, el hecho de que nosotros estemos aquí, el hecho de que nosotros podamos predicar la palabra, el hecho de que nosotros hayamos tenido la oportunidad de poder cambiar el rumbo de nuestras vidas, gracias a Él, gracias a lo que Él hizo, gracias a poder entender el gran sacrificio, el gran amor de Cristo, el gran amor de Dios para con nosotros, dando a su Hijo como pago para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de poder ser salvos, de poder tener una vida. Sabemos que la promesa es vida eterna con Él. Entonces es bien importante que nosotros podamos predicar la palabra de una manera en la cual no juzgar, no saber por qué, porque de alguna manera todos nosotros venimos aquí, sabemos que para Dios no hay pecado chico ni pecado grande, ¿sí? No hay quien es más ni quien es menos. Aún siendo salvos, aún estando aquí, como siempre se los he dicho, el hecho de yo poder predicar la palabra, el hecho de haber ministros que predican la palabra, no nos hace mejores ni nos hace más adeptos a Dios, ¿sí? Simplemente cumplimos un propósito de Dios en nuestra vida, nada más. Pero no somos más valiosos, no tenemos más validez que todos los que están al frente o están escuchando, ¿no? Todos somos iglesias, somos miembros del mismo cuerpo, sabemos perfectamente que tanto es importante un dedo, una mano, un ojo, como cualquier parte del cuerpo, para que no todo el cuerpo esté en orden y bien. Entonces no hay más valor, ¿sí? Y es por eso es importante que nosotros podamos hacer entender esa parte de predicar el hecho que no solamente es porque Jesús haya puesto en nuestro lugar, no, morimos juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él, Él nos dio esa vida, esa nueva vida, y en Él estamos completos. En Él tenemos una nueva creación, en Él somos una nueva vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entender parte que no solamente es eso. Morimos juntamente con Él. Y cuando se dice morimos juntamente con Él, morimos a muchas cosas que nosotros traíamos anteriormente. Morir a la carne, morir y resucitar juntamente con Él. La vida de Cristo siempre se debe de manifestar en nosotros. Como dice, si Él hizo todo, como se los he dicho anteriormente, Él hizo todo, Él tomó la iniciativa de salvarnos, ¿sí? No fue por nosotros, ni nosotros hicimos nada para eso.
Él hizo todo, pero nosotros tenemos algo bien importante que hacer, ¿sí? Mostrar esa obra en nosotros, al mundo. Mostrar lo que realmente Dios hizo en cada uno de nosotros, ese cambio, ese amor depositado en nosotros, esa nueva vida, esa nueva creación en nosotros, nosotros la tenemos que mostrar al mundo. No rehuyendo, no juzgando, no criticando, sino hablar del amor de Cristo y mostrar ese amor, esa obra, ¿sí? Como dice la palabra, por sus frutos los conocerás. Y sabemos que los frutos del Espíritu son paz, gozo, amor, benignidad, paciencia, templanza. Son frutos que debe demostrar un hijo de Dios, que tiene al Espíritu de Dios dentro de él. Pero en realidad eso es lo más importante, que nosotros tengamos en cuenta que la vida de Cristo está en nosotros, como dice, es un misterio que estuvo oculto, ¿sí? En todas las generaciones y que hoy es revelado a la iglesia. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿sí? ¿Por qué la esperanza de gloria? Porque es la única forma, la única manera de ver la gloria de Dios por medio de Cristo en vosotros. Esa vida, es una vida, ¿sí?, en nosotros, que Él nos vino a dar. Esa es la razón del Evangelio. Esa es la raíz del Evangelio. Eso es lo que el cristiano debe de entender. Porque hoy en día hay tantos debates por ciertas cosas, por muchas cosas, cuando que si es la verdadera iglesia, que si esta es la verdadera, que si esta... No sabemos, y siempre se los he dicho aquí. La verdadera iglesia es aquel que ama al Señor, que confía. Porque la iglesia no es una institución. La iglesia no es una religión. La iglesia no es una denominación. La iglesia es el cuerpo de Cristo que ama, que ha nacido de nuevo, ¿sí?, que ha sido redimido. Esa es la verdadera iglesia. No es la organización, no es la denominación, no es la religión. La verdadera iglesia es cada uno de nosotros cuando realmente sabemos a quién llevamos dentro. Esa es la verdadera iglesia. Y muchos se pelean por preceptos, por muchísimas cosas. De decir, es que esta es la mejor, esta es la máxima, o esta es la única y verdadera. Pero no se refieren a uno mismo, no se refieren al ser humano, no se refieren al Hijo de Dios, se refieren a las organizaciones. Y eso es lo más triste, que no entendemos que no se trata de hacer yo esto y de hacer yo el otro, sino se trata de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solamente se puede hacer cuando Cristo muere en nosotros, ¿sí? Porque nosotros sabemos claramente, perfectamente, que sin Dios no podríamos lograr nada, no podríamos hacer un cambio total, un cambio radical en nuestra vida. Un cambio de 160 grados en nuestra vida. Bueno, ni 100 a veces. Por nosotros mismos no tenemos la capacidad. Si tuviéramos la capacidad, Cristo no hubiera muerto por nosotros. Cristo no hubiera dado su vida por nosotros si nosotros pudiéramos hacer algo. No podemos. Sin Él no podemos. No hay otra manera. El único que puede hacer un cambio en nuestra vida es Dios. El único que nos puede cambiar, el único que nos puede redimir, el único que nos puede hacer una nueva creación es Cristo. Se llama Cristo. Nadie más. Por nosotros mismos sería muy complicado. Sabemos que no podemos, sabemos que no podíamos. Entonces, esa es parte fundamental de lo que nosotros debemos de entender. Que es, como les dije en otras ocasiones, nosotros tenemos que estar seguros quiénes somos en Cristo. Pero más seguros es quién es Cristo en nosotros. Entender esa parte, como les dije, es poder llegar al entendimiento de lo que es la verdadera iglesia, de lo que es ser verdaderamente un hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Él dice claramente que nos dio, que Él es la vida, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Su palabra es clara, ¿sí? Es clara.
Dice que cuando nosotros escuchamos su palabra, el Evangelio dice así, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos y creemos, somos sellados por el Espíritu Santo. Y son dos pasos muy importantes. Sabemos los pasos importantes que conlleva esto. Es creer con todo tu corazón y a través de creer viene el arrepentimiento. ¿Sí? Lo que decía el Señor, no lo digo yo, no lo dice nadie, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y el Señor ya vino, Jesús ya vino, no se ha acercado, Él ya está aquí, Él ya vino. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En ese tiempo Él se ha acercado, pero hoy es una realidad. Cristo está aquí, Cristo vino. ¿Sí? Entonces eso es lo más importante, nosotros de poder entender esa parte nosotros como iglesia. Porque lo que nosotros hacemos aquí como ritual al Señor es bueno. Dice que nosotros congregarnos como iglesia, como un cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo. ¿Sí? Las liturgias, pues son las cosas que nosotros hacemos, pero no es lo más importante. Lo más importante es entender que somos la nueva creación, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Y que Cristo es la iglesia y que nosotros somos Cristo. Eso es lo más importante de entender. No es otra cosa. No son las tradiciones. No son religiones, no son denominaciones. ¿Sí? Es Cristo en vosotros. Es Cristo en vosotros. Eso es lo más importante. Pero como les dije, es bien importante poder enseñar y poder entender el Evangelio. Y el Evangelio es así. Él dio su vida por nosotros, sí. Pero nosotros morimos crucificados juntamente con Él. Resucitamos juntamente con Él. ¿Sí? Y cuando dice resucitamos juntamente con Él, es que tenemos vida. A eso se refiere. Y cuando dice que morimos con Él, morimos al viejo hombre. Somos nueva creación. A eso se refiere. Ese cambio es así. Y a veces el no entender esta parte, a veces el no explicar esta parte, por eso a veces es tan complicado y por eso se ve en iglesias, se los digo, que a veces en las iglesias es imposible algo discipular gente muerta. Es imposible discipular gente muerta. ¿A qué me refiero? Gente que no ha recibido a Cristo, gente que no ha creído realmente. Entonces por eso le digo que por nosotros mismos, ni con correcciones ni con nada, si no es con Cristo, si el Espíritu de Dios no está, no podemos nosotros hacer mucho. Eso es lo más importante, que nosotros tenemos que entender esa parte. ¿Sí? Nosotros estamos aquí, estamos aprendiendo, estamos conociendo a Dios todo el tiempo, domingo a domingo, tenemos estudios, tenemos predicaciones para poder aprender y entender. ¿Sí? Y eso es importante, conocer a Dios, lo más importante, pero de una manera en la cual, como les dije, lo más importante es aquí, es aprender de su palabra, exhortar por medio de su palabra. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos, Javier, aquí. Nosotros nos ha dado Dios la oportunidad de poder entender esa parte de predicar el amor de Cristo, el amor de Dios. No juzgamos a nadie, no exoneramos a nadie, porque nosotros hoy estamos aquí, a lo mejor hoy estoy predicando su palabra, pero en un tiempo yo ocupé la misericordia y el amor de Dios. ¿Para qué? Para salir de donde yo andaba, de las malas cosas que yo estaba haciendo. Yo necesité de lo mismo que necesitan todos los que necesitan a Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Pero lo único que necesitamos para nosotros poder realmente tener un cambio como personas, como hijos de Dios, no lo sé cómo te podría explicar, pero la única manera y el único camino es Él, el único que puede cambiar el rumbo de nuestra vida. No importando lo que hayamos hecho, como te digo, porque aquí todos tenemos algún pasado, tenemos cosas, ¿verdad?
pero gracias a Dios, a su amor y su misericordia, nosotros podemos ahora poder entender y poder entender el amor de Dios principalmente, ¿no? El poder saber que Cristo mora en nosotros, el hecho de que ahora la vida que tenemos es en Él y todo es basado en Él, ¿no? Entonces es muy importante el hecho de poder predicar el Evangelio, y el Evangelio es eso, predicar el amor de Dios. Obviamente después viene lo que es el arrepentimiento de nuestros hechos de nuestra vida para tener un cambio, para tener algo radical. Y en la Biblia se le llama nueva creación, la nueva criatura. ¿Sí? Eso es algo, dejamos la condición y la naturaleza de Adán para adquirir la nueva naturaleza de Cristo. Y Cristo siempre está y no hay casualidades, no hay nada. Cuando se escucha la palabra de Dios, Dios siempre tiene un propósito en cada uno de nosotros. Alguien a mí también me habló del Señor, me habló de Dios. Dios sabía el tiempo, ¿verdad? Dios sabía su tiempo. Yo siempre dije que tuve 20 años desperdiciados porque 20 años en los cuales yo conocí de Dios, me hablaron de Dios, pero me alejé por 20 años y yo dije, son 20 años de mi vida desperdiciados totalmente, pero no se trataba de mí, se trataba de la voluntad de Dios, ¿no? Él sabía en qué tiempo y en qué momento, tal vez si yo hubiera seguido esos 20 años, a lo mejor hubiera sido monótono igual y no sé qué hubiera pasado. Pero llega el momento en que Dios te muestra que uno solo no puede, ¿sí? Dios me mostró que yo solo no iba a poder salir adelante, ¿sí? Dios me enseñó, me lo demostró, que sin Él no somos nada. Entonces, lo principal es eso. El mensaje de hoy principalmente se centra en esa parte de poder entender el amor, el sacrificio de Cristo y el poder entender nuestra condición, la condición que teníamos antes, la condición que hoy tenemos, que es muy distinta y muy diferente, y lo puedo ver, sentir, entender en mi persona y en muchas personas también que han tenido ese cambio radical, ¿no? En su vida. Pero no ha sido por otras situaciones, no ha sido porque nosotros hayamos querido, no es porque nosotros hayamos llegado de buenos bigotes, no, el Señor nos trajo, el Señor nos habló y todo, el Señor siempre tiene un tiempo para cada uno, tiene un plan, un propósito para cada vida de las que nosotros se encuentran aquí. Hoy podemos ver a una persona tal vez de lo peor, al rato verla a lo mejor predicando, ¿no? Yo nunca fui un hombre de fe, ¿saben? Yo siempre se los he dicho. Nunca creí realmente en Dios en toda mi vida pasada. Simplemente sabía que había un Dios y solamente clamaba cuando se necesitaba y nada más, ¿no? Entonces, si a mí me hubieran dicho en aquel tiempo, un día vas a predicar las palabras, les hubiera dicho, están locos, ¿no? Pero el loco fui yo, aquí estoy, ¿no? Y aquí estoy, y gracias a Dios por eso, por esa situación, le doy gracias a Dios de darme la oportunidad de poder expresar su palabra, expresar de alguna manera también, de una manera sana, de una manera en la cual nosotros he podido entender que su palabra es para predicar el amor de Cristo, para predicar obviamente el arrepentimiento, sí, por medio de su palabra, la exhortación por medio de su palabra, pero no la exclusión, no, no, no la crítica, ¿verdad? Ni mucho menos. Y sobre todo, la condenación tampoco, ¿no? Entonces, en eso es lo que estamos nosotros aquí, lo que hacemos nosotros. Y gracias a Dios, le doy gracias a Dios por todo lo que me ha enseñado, ¿ya? Por todo lo que he podido aprender y hemos aprendido juntos. Todo lo que el Señor me ha enseñado, pues yo siempre lo he expresado en esta parte aquí. Entonces, es súper importante, hemos aprendido mucho, creo, en todo este tiempo, hemos crecido y gracias a Él y gracias a su palabra, como he dicho, su palabra es, es un alimento espiritual que nosotros podemos apreciar y que podemos entender y que nos hace, la verdad que nos hace crecer, la verdad que nos hace sentir bien, nos hace, no sé, es algo que a veces no se puede ni explicar, pero realmente la necesidad de seguir conociendo, la necesidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo en el camino del Señor, es mucha. Entonces, yo doy gracias a Dios porque da la oportunidad hoy, el día de hoy, que estés con nosotros y poder escuchar este mensaje
del amor de Dios, del amor de Cristo y de saber y entender que por nosotros mismos no podemos hacer nada, solamente por medio de Él, solamente por creer de todo corazón en Él y poder nosotros seguirlo, seguir sus pasos, sobre todo mostrar, como te dije, cuando Él, por eso le llaman esa obra, la obra de Cristo, la obra redentora. Y esa obra se tiene que mostrar en cada uno de nosotros. Esa obra que Él hizo es para que nosotros la mostremos al mundo. No podemos hacer más, es lo único que nosotros podemos hacer. Porque la obra la hizo completa Él. Él hizo la obra completa. Entonces nosotros tenemos que mostrar esa obra completa al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar como hijos de Dios. ¿Sí? Como alguien que ha entendido, que ha podido entender el gran amor y misericordia y gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, no por obras. No es por lo que podamos hacer. La palabra es bien clara. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe y por gracia de Dios. Y por fe, esa fe que nosotros hemos adquirido por medio de Él. Porque también dice, no sé si sepas, pero la palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios, no es un don de hombre. No es un don, no es algo que te digan, ¿sabes qué es que Dios es esto? O por lo que alguien te pueda decir, no. La fe es un don directamente de Dios. Es un don de Dios. La palabra es muy clara en ese aspecto. Así lo dice su palabra. Entonces, eso es lo más importante y fundamental que nosotros podemos entender, para que nosotros realmente podamos entender ese sacrificio, podamos darle la definición a ese sacrificio, podamos darle la importancia que eso tiene en la vida de cada creyente, en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Esta palabra es fundamental, es el Evangelio, al que siempre lo he predicado, pero el Evangelio es muy extenso y es muy alto, muy extenso, muy largo, que nunca vamos a poder entender hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero el Evangelio es extensísimo. Entonces nosotros siempre estamos para eso, para predicar el Evangelio, para predicar el amor de Cristo, para que nosotros podamos entender ese gran sacrificio, esa gran obra que Dios hizo en la cruz completa, para que nosotros pudiéramos tomar esa decisión. Nos dio la libertad de poder seguir o no seguirlo, nos dio esa libertad, pero entendiendo y aprendiendo, entendiendo esa parte fundamental, nosotros podemos entender y podemos llevar a cabo esa obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, bendito Dios, por la palabra del día de hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que eres tú, porque has sido tú y siempre serás tú, Señor. Es tu palabra, Señor, bendito Dios. Por eso te doy gracias, bendito Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que ha dado, Señor, su vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, para que tengamos esa vida eterna, esa promesa que tú has hecho, Señor, para nosotros, Señor. El que algún día, Señor, estemos en tu presencia, Padre Santo, poder disfrutar, Señor, bendito Padre, de esa salvación, de esa salvación que tú has prometido, bendito Padre, en el nombre de Jesús, que tú has hecho, Señor, en cada uno de nosotros, que no solamente has prometido, sino se ha llevado a cabo, Señor, por medio de tu Hijo, Señor amado, Señor bendito Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre, bendito Dios, por esta oportunidad, Señor, en el día de hoy, Señor. Esta oportunidad de poder exponer, Señor, tu palabra, exponer el Evangelio, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, y en esta hora, Señor, yo te pido, Padre bendito de la gloria, Señor, por la vida de mi sobrino, Señor, bendito Dios. Bendícelo, Padre Santo, bendito Dios. Permite, Señor, que Él pueda conocerte, Señor, bendito Dios. Que Él realmente pueda conocerte, Señor, tal y como tú eres, Señor, bendito Dios. Yo te pido, Señor, no solamente por Él, sino por sus hermanos, Señor, por toda su familia, Señor, bendito Dios, por toda la familia que somos nosotros, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que tú lo bendigas, Señor, que tú le muestres, Señor, que muestres lo maravilloso y hermoso que tú eres, Señor, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido, bendito Dios, con todo mi corazón, Señor, con todo el amor, Señor, que es para nosotros como familia, Señor, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, por su vida, Señor, la vida de sus hermanos, Señor, bendito Dios, por la vida de sus sobrinos, bendito Padre, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, en el nombre de Jesús.